rai 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 ya rai 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 ya rai 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 ya rai 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 ya rai 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 ya rai 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 ya rai 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 ya rai 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 ya rai 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 ya rai 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 ya rai rai ya Bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Caminos Compartidos, en los que compartimos justamente nuestras experiencias desde la Bimá, acompañando comunidad y la historia de nuestro pueblo. Y este es un episodio que hace tiempo veníamos pensando y sintiendo que teníamos que poder compartir y pensar y sentir, porque nos encontramos ahora ya pasados Pesaj. Y este es un periodo muy especial. A partir de la segunda noche de Pesaj comienza una cuenta. Es la cuenta del Omer y es un periodo donde espiritualmente desciende el calendario y nos prepara para más adelante que volverá a ascender. Pero es un periodo que lidia con momentos de introspección, de tristeza, momentos difíciles. Y por lo tanto queríamos compartir y reflexionar y acompañarnos dentro de lo que el pueblo también ha experimentado, que no solo la alegría de Pesaj y la libertad, sino también cómo encontrar sentido, cómo poder responder con resiliencia al dolor y a lo que la vida como unidad indivisible nos propone de momentos que a veces son difíciles. Leo, ¿qué hace que un pueblo que sufrió tanto siga cantando, siga construyendo como lo hacemos nosotros a pesar de todo lo que hemos atravesado en la historia? El dolor lo conocemos cada uno en forma personal, lo conocemos a nivel nacional como pueblo judío, y es algo que nos acompañó a lo largo de la historia. Pero creo que lo que nos permitió es reconocer que ese dolor no es un castigo. Ese dolor puede ser también una puerta para descubrir fortaleza en cada uno de nosotros, incluso en el sufrimiento. Y no hay vida sin sufrimiento, no hay amor sin pérdida. Y es parte del vivir. Y cuando vamos creciendo como personas y cuando fuimos creciendo como pueblo, reconocimos que el dolor, la tristeza y el mal existen. Y eso es para mí uno de los aportes más importantes del pueblo judío. No negar la existencia del mal, sino enfrentarlo con acciones de bien. Cuando llegué aquí a México, escuché por primera vez un término que no conocía, que era el crimen organizado. Y me preguntaba cómo podemos organizar al bien, cómo nos podemos organizar los buenos. Y de eso se trata la forma judía de enfrentar el dolor, la pérdida, la desgracia. Es organizando el bien, trayendo luz donde existe oscuridad. Ari, desde lo musical, ¿cómo te conectas con el tema de... A veces es como que es difícil, pero hay momentos de dolor que también permiten sacar algo distinto de uno. ¿Cómo te sientes cuando tienes que acompañar en un momento de dolor? Toca seguido que acompañamos lamentablemente en el cementerio, en momentos que hay que cantar el Maler Rajamim. ¿Evocas para poder expresar algo de dolor? ¿Cómo te conectas en lo musical y para
A ver, estás ahí. Pienso en dos cosas. Por un lado, me transporto hace 2 años. Tuve el honor de viajar a la Marcha de la Vida con tanto dolor, pero hablando principalmente de Yom HaZikaron. Me tocó estar en Yom HaZikaron en una base en el norte donde se cantan tantas canciones que fueron compuestas en 76 años de la creación del Estado de Israel y que dices, bueno, si se componen justamente es una reacción a lo que a lo que pasó. Y como dice la canción famosa israelí, Lo nafsik lashir, no vamos a dejar de cantar. Entonces, por otro lado, un día después de estar en esa base, estuve en Har Herzl, donde estás ahí en el Beit HaKvarot, donde están todos los soldados enterrados, y dices, si este pueblo puede seguir adelante después de haber enterrado tantos hijos, porque lo normal es que uno vaya a un panteón y ver gente grande, ¿no? Entonces aquí estás y ves tantos jóvenes. Uno tiene que salir adelante, ¿no? Metiéndonos en algo personal, a mí me pasa todo lo contrario. De repente hay artistas, tú lo sabes, hay cantantes que tienen que buscar algún momento que los conecte con lo que está pasando a veces, lo necesitas. Y yo en general soy muy sensible, entonces a veces necesito inclusive hasta poder salir de ahí para no quebrarme, ¿no? O sea, vas como más a lo mecánico, de una manera, o técnico, para no... Es a veces. Me es muy fácil entrar cuando estoy en el panteón y veo una familia que conozco, quebrarme y sentir, me es muy fácil. Entonces, justamente lo que a veces necesito es todo lo contrario, es intentar acompañarlos, entender que lo que estoy haciendo está, hablando del panteón, ¿no? Esta Avodah Kedoshá, ¿no? Entonces, poder salir un poco para poder cumplir esta tarea. Me pasó, compartimos el año pasado Yom Kippur con el rabino Leo en Polanco y fue un año muy difícil, ¿no? Todo lo que vivimos a partir del 7 de octubre y bueno, de repente queríamos cantar la canción Am Israel High y escuchar las voces de la gente, bueno, me conmovía, ¿no? No podía cantar el Atikva en el final de Neilá. Entonces, a mí en lo particular me es fácil conectarme con las personas y con la gente y ese momento. Entonces, justamente a veces necesito respirar profundo y ir un poco a lo mecánico, ir un poquitito a otro lugar para poder acompañar con la voz, ¿no? Igual yo creo que, lo digo por mí, no sé qué opina la gente en general, pero para mí es una pregunta, ¿no? Digamos, ¿tiene permitido el rabino, el hazán, llorar, conmoverse y perderse en ese sentido, ¿no? A veces nos han preguntado cómo hacen en una levayá, ¿no? En el cementerio, cuando acompañamos a gente como para no quebrarnos, porque a veces que son muy tristes, estar como... Y a veces tengo esta tensión, yo no sé cómo lo sienten ustedes, que si a veces... Esa frase famosa argentina, ¿no? Si querés llorar, llorar. Si querés llorar, llorá. Y a veces yo siento que si yo me estoy quebrando y yo tengo que llorar y que estoy sintiendo eso... nunca me ha pasado que alguien me diga que mal, ¿no? Como que lo tomaron como mal. Yo creo que es Solo excelente. que es como el equilibrio, ¿no? Como que de manera tal que uno no... Es un punto medio no el que uno deje de ser funcional, que uno tenga que a la gente tenga que consolarlo a uno, digamos. Pero conectarse, yo creo que un Hassan que llora, yo creo que a la gente le emociona definitivamente, muchísimo. Pero la tefilá hay que decirla. Estás muy emocionado, pero el Kol Nidre hay que cantarlo, claro, ¿no? Entonces, es un equilibrio, es un equilibrio. Porque de ese lado siempre ha sido difícil. Bien, efectivamente, parte de lo que estamos hablando y dijimos este tema es porque bien lo mencionaste y nos encontramos ahora en estas semanas que ustedes estamos compartiendo estos episodios, justamente en este periodo, donde tenemos, como Ari mencionó, Yom HaZikaron, que son lo que se llaman festividades modernas. Uno tiene el Luach tradicional judío con Pesach, Shavuot, Sukkot, festividades que tienen miles de años, incluso Hanukkah. Pero tenemos estas nuevas que se han sumado y que no son las únicas, pero que tienen, por lo menos ganan, la verdad que hay más tristeza en eso. Entonces estamos en este periodo triste del Omer, estamos en este periodo que tiene Yom HaZikaron, que Ari mencionaba, y también Yom HaShoah. Estamos hablando de estos temas, pero no hemos explicado. Tal vez si me viene la mente nuevamente que Leo siempre me dice expliquemos cuando decimos... ¿Cómo explicarían, cómo resumirían, o tal vez para contar qué es Yom HaZikaron? Y a lo mejor después Yom HaShoah lo podemos también. Obviamente que yo creo que Yom HaShoah todos tienen más claro eso. Pero hay gente que no entiende bien qué es Yom HaZikaron, qué estamos recordando, aunque lo mencionaste ahí con los soldados y quienes dieron la vida. Pero ¿quieres compartirnos, Leo? ¿Tuviste experiencia? ¿Estuviste en Israel alguna vez en Yom HaZikaron, Yom Ha'atzmaut? ¿Te tocó esa experiencia? Sí.
Estuve en diferentes oportunidades en Yom HaZikaron. Recuerdo una en particular. Tenía 16 años y fui a un programa que estuve 4 o 5 meses en una escuela que era, dormíamos en la escuela, comíamos en la escuela, trabajábamos en la escuela. Era un programa especial, tomábamos nuestras clases y después esas eran reconocidas en nuestros colegios. Y fue la primera vez que estuve en Israel en Yom HaZikaron. Y en la noche de Yom HaZikaron vinieron los papás de soldados caídos a la escuela a visitar. Y nosotros cuidábamos un fuego que teníamos que cuidar que no se apague. Estaban los nombres de los soldados que cayeron, pero que habían egresado de esa escuela. Era una escuela secundaria, una preparatoria. Y ver llorar a esos padres es algo que hasta hoy está marcado en mi corazón. Y ya pasaron muchos años de ese momento y sigo pensando en jóvenes como yo que estaban ahí estudiando y 1 año, 2 años después se enrolaban en el ejército y daban su vida para Am Israel, para Medinat Israel, para nuestro pueblo, para el Estado de Israel. Y hay una poesía muy hermosa que se llama Magasha Kesef, la charola de plata. Y cuentan acerca de una charola de plata. Y dicen, esta es la charola de plata sobre la que se dio el Estado de Israel. Esa charola de plata son esos jóvenes que ofrendaron sus vidas y que permiten, ¿sí?, que el pueblo judío y el Estado de Israel sean una realidad. Y ese momento, la sirena, el estar parados en silencio, ver que los coches, todos los caminos en Israel, toda la gente se detiene para evocar los recuerdos. También vienen a la memoria lo que son los programas de televisión ese día. Son historias, 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 historias que se siguen una a la otra de soldados caídos. Pero me pasó algo muchos años después, cuando volví a estudiar a Israel, y el rabino de la sinagoga a la que yo iba me llama un Shabbat. Eran épocas muy, muy difíciles. Era la segunda intifada. Había explosiones en autobuses y en antros y en cafeterías. Y me dice, ¿sabes qué? Me llegó una carta de que me tengo que presentar a Miluim, que tengo que salir como reservista. Te pido por favor te hagas cargo de la comunidad. Yo estaba estudiando. Que te hagas cargo de la comunidad. Pero va a ser Yom HaZikaron y Yom HaAtzmaut y vas a tener que hacerte cargo también de estos servicios. Y para mí fue muy, muy conmovedor. Pero ahí aprendí algo que había ocurrido mucho tiempo después. Y es que el día de los soldados caídos, Yom HaZikaron, se sumaron en esos años también las víctimas del terrorismo. Porque no son solo los soldados los que han dado su vida, sino todos los ciudadanos. El que iba por la calle, el que estaba en un café, el que estaba esperando el autobús. Todos son parte de ese frente para que siga nuestro pueblo y para que tengamos Medinat Israel. Y en esa ceremonia recuerdo que aprendí eso, que tenía que incluir también a tantos y tantos hombres y mujeres, niños y ancianos que fueron víctimas del terrorismo. Pero la mañana siguiente hicimos un rezo en el amanecer. Íbamos a un lugar en la naturaleza y teníamos que ver el despuntar del alba
Y hay una frase en el Talmud que dice, así será la redención de Israel. Si así como la luz va alumbrando y creciendo en el amanecer, así será la liberación de nuestro pueblo. Y dirigí ese rezo, algo inolvidable. Y vienen a mí esas imágenes de que espero que la redención de Israel venga como esos destellos de luz que van creciendo poco a poco y que van borrando la oscuridad y nos permiten iniciar un nuevo día. Por eso a Yom HaZikaron le sigue Yom HaAtzmaut. No es posible celebrar si primero no recordamos a todas las víctimas, ¿sí?, que entregaron sus vidas al Kiddush Hashem para santificar el nombre de Dios y del pueblo de Israel y de Medinat Israel. Wow, tanta información, tanta experiencia y me lleva a pensar una de las preguntas que a veces nos hacen nosotros que acompañamos es ¿qué herramientas podemos dar a los que atraviesan momentos de sufrimiento? Y a veces se supone que uno sabe y a veces también el silencio y la música. Cuando escuché que entró Ari también pensaba en los nigunim y esas melodías que simplemente tal vez no tienen palabras. Un maestro mío me decía que hay melodías o nigunim que no es que las enseñamos como canciones sin letra. Él me decía que son melodías que están tratando de buscar las palabras y que hasta que llegan no podemos saber qué decir. Sin embargo, así todo tenemos que poder hablar y continuar y expresar lo que sentimos. Y quería compartir con ustedes algo de las distintas respuestas judías que han habido frente al sufrimiento y preguntarles con qué se sienten, no llamémoslo cómodo, pero también con qué resuenan, porque son difíciles. Y hay una que empieza que a veces nos desafía y es que Dios a veces trae, dice el Talmud, una recompensa. Y es muy difícil esta, porque es la que puede enfrentar el sufrimiento y decir algo bueno va a salir de esto. Mesilat Yesharim Lutzato insiste en eso, que el Hasid tiene que creer que Gamzu Letová, que incluso de lo malo, que lo que no quiero, algo voy a sacar, algo voy a crecer. Y es una idea de las más difíciles que presenta Lutzato. Y quería preguntarles si ustedes sienten esa identificación o es algo que no resuena con ustedes. Que de aquello que es difícil y doloroso y que duele, en el fondo uno va a crecer y uno va a lograr aprender algo de eso también. Yo creo que sí, yo creo que hay un poco de eso, pero tiene que ver con cómo uno recibe las cosas. De algo muy malo puedes irte al fondo de lo más profundo, ¿no? Pero también puedes tomar un impulso y sacar tu mejor versión y salir adelante. Y creo que parte de esto de estar tan mal también tiene que ver el concepto del minyan y de la comunidad que somos parte, ¿no? No para todos, pero hay gente que siento que ser parte de un minyan, estar acompañados en comunidad, nos ayuda a salir adelante. Muchas veces cuando estamos grabando aquí en nuestro templo pequeño donde rezamos diario y de repente hay una persona que viene terminando la shiva y está con el corazón quebrado. Hace una semana falleció su ser querido, pero viene otra persona que está diciendo Kaddish hace unas cuantas semanas o hace un par de meses y le platica y dialoga y comparte y le hace sentir un poco mejor. Pero un tiempo después esa persona que acaba de llegar hace una semana ya está un poquito mejor y puede darle consuelo a otro, esa nejamá, ¿no? Entonces, de alguna manera, estar en comunidad, para mí, es una buena receta. O sea que hay algo como hasta terapéutico, digamos, en ese sentido de reparar y de poder conectar y decir, esto es inevitable. O sea, el dolor, como bien decías al principio, Leo, es inevitable. A todos nos va a tocar tarde o temprano y el judaísmo no es que lo promueve, pero sí lo reconoce. Y lo que te dice es que lo peor que puedes hacer es como negarlo. Y este desafío a veces es uno de los planteos que hay entre los que nuestra tradición tiene, donde a veces hay castigos que son duros y el Talmud dice algo va a salir de eso y vas a aprender. No es que lo quieres, te tocó, pero tú vas a tener la libertad, como hablamos en Pesaj, de hacerte responsable de esto y puedes hundirte con esto que bien dices,
o puedes crecer y transformarte. Hay quienes dicen que es como el aceite de oliva más puro, que cuando se saca es cuando la aceituna o el olivo lo bien machacado, no es que uno nuevamente no es que uno lo busca y uno lo quiere, a veces toca, y a todos nos va a tocar cosas que no queremos. Y aprender eso es aprender a vivir con esto y tener herramientas, porque justamente nosotros a veces platicamos y nos ayudamos y nos pasamos y estamos mucho acompañando en eso y podemos brindar tal vez, no porque sepamos, sino porque lo reflexionamos y tenemos que acompañar algunas herramientas o algo. A veces es aguantar ese momento de sufrimiento y creer que algo de aquí, no perder la conexión con Dios. Y no es que Dios quiere que yo sufra, solamente que es lo que es y yo de aquí voy a aprender y crecer. Y es una también manera de ver el sufrimiento. Quería aprovechar para invitar, ahora te doy la palabra, Ari, que te interrumpí, pero para que los que hayan vivido experiencias también difíciles, como estamos compartiendo, puedan también nutrir los comentarios. Porque nosotros nos formamos, compartimos, nos acompañamos, estamos juntos y al mismo tiempo también aprendemos de todas las experiencias y ninguno tiene el manual de cómo enfrentar el sufrimiento. Entonces, todo lo que podemos compartir en este espacio y crecer juntos, déjenos en los comentarios aquello que les enseñó a atravesar momentos de dolor, si han podido crecer y qué aprendieron de estas experiencias. Ari, querías... No, estábamos hablando de Israel y de alguna manera, tocando estos acordes, hay tantas, pero tantas canciones en todos estos años que se escribieron como una muestra, una expresión de un corazón roto. Una respuesta. Inclusive una canción ahora de Hanan Ben-Ari, Shuburei Lev, basado en el Salmo, ¿no? Un corazón quebrado, roto. Entonces, tal vez veo la veladora que es una muestra tan judía también, ¿no? De la Neshama, de la presencia de todas estas personas que ya no están aquí con nosotros. Y tal vez cantar una de estas canciones que en Yom HaZikaron se escuchan, parte de lo que contaba Leo, cómo le tocó vivir estos Yom HaZikaron. Muchas veces de los momentos es esto, es escuchar historias, es escuchar canciones y conmueve, ¿no? Más allá de escuchar la sirena suena tanto en la noche como no recuerdo. La mañana no recuerdo en qué horario es. A mí me tocó justo estar saliendo de Herzl y como se ha visto en muchos videos, se detienen los autos, las personas salen y bueno, es muy conmovedor, ¿no? Entonces vamos a encender. Yo proponía, Diego, si quieres encender esta veladora y que sea en recuerdo de todos nuestros hermanos y hermanas que hemos mencionado al pasar también a la Shoah, ofrendado sus vidas para que lleguemos hasta estos momentos y que sean sus recuerdos una luz que nos ilumine, que nos traiga calor y que sus almas estén unidos a los lazos de la vida eterna, que sus familias puedan encontrar consuelo. Y hay un término que viene desde el Tanaj y que es el Shol, que es una palabra que no hay traducción al español, porque Shol es una mamá o un papá que perdieron a sus hijos. Y nosotros conocemos la palabra huérfano, que es un hijo que pierde un padre. Y ese es el camino natural de la vida, que los hijos enterremos a nuestros padres. Pero para Israel, para Am Israel, ¿sí? Esto que es lo natural se transformó en algo que no es natural, que es que padres entierren a sus hijos. Y que esta luz, ¿sí?, nos traiga esperanza, de saber que sus muertes no fueron en vano, que hoy todo un pueblo los recuerda, que todo un pueblo los reconoce y que nuestro compromiso está reafirmado en ser Or LaGoyim, una luz para todos los pueblos, para todas las naciones, con ese mensaje que tiene nuestra tradición de esperanza y de construir un mundo mejor. Creemos, tú preguntabas, Diego, de cómo enfrentar el mal. Yo creo que es con esta fe en que finalmente el bien triunfa sobre el mal. En el abrazo, en el cariño y en todas las muestras de amor, donde a pesar de la tristeza, estas familias se sienten acompañadas por todo un pueblo que se detiene
para escuchar los ecos de sus voces, sus risas que fueron truncadas y poder agradecerles. Que Dios los tenga siempre presentes y que sus recuerdos sean como esta luz que encendemos. Sí, que sus recuerdos encuentren continuidad en nuestras vidas. אני הולך לבכות לך תהיה חזק למעלה געגועי כמו דלתות שנפתחות בלילה לנצח אחי אזכור אותך תמיד וניפגש בסוף אתה יודע ויש לי חברים אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע לבכות לך תהיה חזק למעלה Que podamos acompañarnos, tanto en la alegría como en estos momentos también de tristeza, y recordar y comprometernos con nuestra historia, con nuestro pueblo. Nos vemos en el próximo episodio aquí de Caminos Compartidos, para poder seguir aprendiendo, compartiendo y así dejar nuestra huella y recordar nuestra historia. Yo quería, Diego, agregar algo. En una semana, en Israel y en el pueblo judío, se une por un lado la memoria de la Shoah con el recuerdo de los soldados caídos y de las víctimas del terror, y Yom Ha'atzmaut, la celebración de la independencia de Israel. Pero a veces cuando pensamos en Yom HaShoah, en ese día de recuerdo de las víctimas de la Shoah, ese holocausto que fue tal vez el momento más oscuro de la historia de la humanidad y el momento más dramático y más cruel que existió para nuestro pueblo, pienso que Yom HaShoah tiene también otro nombre. Es por un lado el recuerdo de las víctimas, pero también recordar la Gburá, ¿sí? La fortaleza y el heroísmo que jóvenes en ese tiempo arriesgaron también sus vidas y dijeron: aquí estamos. Lucharon en el gueto de Varsovia, en campos de concentración, en campos de exterminio. Otros fueron partisanos y siempre dijeron: Anachnu po, mirzainen do, aquí estamos y vamos a continuar. Y creo que este es el mensaje de todos estos días. A pesar de la tristeza, a pesar del dolor, un dolor que empieza en el Omer y que nos evoca a esos alumnos de Rabbi Akiva que también lucharon por la independencia. Todos se unen y dicen: aquí estamos. Y vamos a continuar. Y vamos a continuar porque hay un mensaje en todo esto. Y es que creemos que la luz va a triunfar sobre la oscuridad. Que Dios nos permita llegar a estos días con una reflexión más profunda, con un compromiso renovado con nuestro pueblo, con Medinat Israel y con el mensaje de nuestra Torá. Que Dios comenzó la creación de este mundo, un mundo que estaba lleno de oscuridad, y Él dijo que haya luz. Y desde ese tiempo
hasta hoy en día. Nuestra misión sigue siendo traer luz a un mundo que parece estar en tinieblas. Mirzain Endo, Anachnu Po, que el recuerdo de todos ellos sea siempre luz y bendición. Amén, amén. Y nos reencontraremos en nuestro próximo episodio, donde podremos celebrar justamente Yom Ha'atzmaut y esta nueva luz que compartiremos de Medinat Israel. Gracias.